Bienvenidos a una nueva entrega de Kabbalah Undercover, este momento en el que desde la filosofía y el pensamiento judío nos vinculamos con otras miradas de la espiritualidad y juntos reflexionamos para tratar de entender la mejor versión de la espiritualidad humana. Y hoy tenemos a Magali Frank, bienvenida. Espero que te sientas cómoda. Vamos a conversar un ratito sobre espiritualidad, algo tan humano y tan trascendente a la vez. Así que contanos un poco cómo llegaste a la búsqueda espiritual, porque te definís como una buscadora. Sí, buscadora del conocimiento. ¿Y qué es para vos el conocimiento? El conocimiento es una expansión de conciencia. ¿Es todo consciente el conocimiento? O sea, ¿todo pasa por la mente? Está el inconsciente también. Ah, ok. Está el inconsciente y es ese descubrir. Es ese ver más allá, pero también ir hacia adentro. Y es un camino de autodescubrimiento. El inconsciente no siempre fluye, también se bloquea. Y eso hace parte del ser, de nuestro ser. Entonces es integrar, conocernos y lo que descubrimos dentro, poderlo llevar hacia afuera. A veces es con una toma de conciencia, otras veces sale solo, porque no siempre se puede estar controlando todo. Es dejarse ser. Y te pregunto, ¿siempre fuiste buscadora? ¿Cuándo te diste Uy, sí. cuenta que la espiritualidad o que lo oculto, que lo místico de lo humano era algo que te movía las estructuras? A mí desde chica me gustó leer y saber. Mi padre era docente y me encantaba escucharlo y también nuestra casa estaba llena de libros. Y bueno, yo iba adquiriendo conocimientos y era como un paralelo de la vida. Sentía que lo que leía me daba información y esa información me hacía más fácil la vida. Y bueno, ¿qué me pasó? Me pasó que a mí me pasaba de sentir a la gente, de sentir el dolor, era increíble porque me pasaba de sentir la muerte, de sentirla en el cuerpo, ¿La tuya o la de la otros? de otros, Ajá, ok. la de otros. Era como que sabía el momento, sabía que algo había pasado. Pero bueno, eso lo silenciaba porque no se compartía y tampoco tenía quien me acompañara en eso. Me pasaba tan seguido de tener dolores en el cuerpo que me llevaron a controlarme, a ver qué pasaba y diagnóstico era que era hipersensible. Y me quedé con eso. Pasaron años y años. Yo nací en el 71. En el año 2000 fue un año clave en mi vida. Fue un quiebre importante en el que tuve que tomar decisiones. Y bueno, y recuerdo, me marcó bastante en este camino del estudio y de tomar conciencia de que las cosas que yo quería saber iban por el lado de la espiritualidad, de algo que yo sentía que no era fácil de conversar con los demás y que era algo intangible. Entonces, era intangible, no era visible, entonces, ¿cómo hacerlo creíble? ¿Cómo compartir eso? Y me acuerdo que en ese año 2000 mi vida estaba complicada y quería tomar decisiones. Yo vivía en Piriápolis. Dije, me voy a tomar un momento de tranquilidad y sentarme tranquila en un lugar con un libro. Tenía un libro bajo el brazo. Iba caminando y veo en la calle una carta que era un 2 de espadas. Me llamó la atención porque perfectamente Así tirado en la así calle. tirado en la calle. Y la levanto y digo, esto es como mi vida, como que va, pero viene. Yo tengo que parar esto y decir basta y bueno, y decidir sobre mi vida, que me costaba bastante, me daba miedo.
Entonces me voy con esa cartita que la metí en el libro, subo las escaleras del Cerro San Antonio, quería encontrar un lugar de silencio, porque para mí esa toma de conciencia, siento que tiene que haber mucho silencio, o aún en el ruido del alrededor, uno ir hacia adentro y encontrar ese silencio. Entonces, abro el libro y en el prólogo decía, ella vio 2 espadas y dijo basta. Eso lo leí, pero también lo escuché. Y miré para todos lados y no había nadie. Me pegué un susto, bajé corriendo. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Y ese es un momento que lo considero como un momento fuerte de que hay algo más que yo no estaba escuchando, que no estaba viendo, o que no le estaba dando ese lugar. Y a partir de eso me empezaron a pasar muchas cosas increíbles. Y en ese momento de decisión yo sentía que lo que me movía en esas tomas de decisiones era la fe. ¿Y qué es la fe? ¿Por qué es la fe? Me gustaría saber qué opinas. No, yo te escucho con tanta atención, primero porque estás hablando en primera persona y eso es increíblemente valioso. O sea, no estás hablando de espiritualidad en genérico, estás hablando del yo espiritual. Eso es impresionante. Sabes que la mística de la tradición judía, la Kabbalah, nos plantea que la presencia de la esencia no solo se da frente a los momentos de negatividad trascendente, sino también en los momentos de positividad. Aunque nosotros tenemos una tendencia a encontrar la espiritualidad en los momentos más angustiantes o de mayor soledad, también en la compañía de otros existe. Por eso vos trajiste ahora un término que es central a esto, que es la fe. La primera fe que vos tuviste que tener, diría el judaísmo, es en vos misma. O sea, si no, no hubieras encontrado el 2 de espada, o no lo hubieras levantado y hubiera sido un papelito que estaba ahí tirado, no hubieras abierto el prólogo, no te hubieras sentado. O sea, te diste oportunidades. Más allá de las señales que la vida y la espiritualidad te dieron, vos te diste esas oportunidades. Y a partir de ahí te refundaste, claramente. O sea, tuviste la valentía de volver a creer en vos cuando probablemente, no sé todo el contexto, pero muchas veces nos pasa, nos sentimos desesperados buscando respuestas y no nos damos cuenta que es en el interrogante, en la duda, pero en la reafirmación interna que ahí nos volvemos esencialmente nosotros. Te permitiste ser vos, que esa es la maravilla más grande de lo que estás contando. ¿Y cómo siguió esa historia? Me apasionaste con esto. O sea, ¿qué te pasó ahí? Porque sé que una de tus expertices o las cosas que te gusta hacer es registros akáshicos. No tengo idea de eso. Contanos, ¿qué es un poco de eso? ¿Y cómo entró eso en tu vida? ¿O cómo lo descubriste? ¿O cómo seguiste a partir de ese 2 de espada buscando en tu vida? Los registros akáshicos vinieron años después. Pero a partir de ese momento, lo que me empezó a pasar es muchas cosas extrañas de ver, sentir. Yo te corregiría extrañas por especiales. Especiales, sí, especiales. Y me fui encontrando con gente especial en momentos duros de la vida. Siempre alguien aparecía y a lo mejor aparecía en ese momento y no lo veía nunca más, pero para mí tenía significado. Me movía, era tener respuestas muchas veces. Y bueno, me fue pasando muchas cosas especiales que en ese momento había un sueño que tenía desde hacía muchos años y que yo me veía ahí, pero las circunstancias no estaban para eso. Y es más, el alrededor me decía, gente que muchas veces hay gente que nos quiere, que nos dice cosas que impactan en nosotros. Por eso la importancia de ir hacia adentro y tener esa certeza de que esto es lo que quiero y yo lo sé, y respetarlo. Que no iba a poder, que era complicado. Y ese sueño era ir a estudiar a Alemania, entrenamiento para el alto rendimiento. Y lo logré y fue una historia increíble de las veces también que lloré en la calle y que de repente se sentara una persona acá en la Rambla de Montevideo diciendo,
Decía, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo sigo? Y que se sentara una persona a hablar con una riqueza y confiar también en el otro, confiar en esa persona. En un extraño. En un extraño. Me mostraba otras cosas, porque nosotros tenemos muchas creencias, muchos mandatos, no, no hagas, ¿no? Y es ese dejar ser. Hay que cuidarse también en la vida, pero también es eso, confiar en el instinto, en la intuición y vivir, porque también nos podemos equivocar en ese camino y hacernos cargo. Y bueno, pude viajar a Alemania. En Alemania estudié entrenamiento para el alto rendimiento. Dentro de eso estudié psicología del deporte en el área de entrenamiento mental, que me dio más herramientas también de conocimiento. Cuando volví a Uruguay de cumplir mi sueño, yo pensé que iba a estar trabajando para eso que me había preparado, y la vida no me llevó por ahí, me llevó por otros lugares. Okay. Entonces me llevó a llegar a Uruguay y llegar, yo digo, a la nada y sin nada, tener la oportunidad de poder tener trabajo pero no tener en dónde vivir. Me tocó estar en la calle. También un poco de elección, porque me podría haber dejado ayudar, pero en ese momento no, yo podía. El ego. Qué importante. Igual agradezco la experiencia, ¿no? No tengo nada de... Nada de que arrepentirte. Sí, es como un orgullo. Digo, viví esto y esto me hace a la que soy hoy. ¿Y por dónde me llevó la vida? Que ahí es donde lo voy a llevar al tema de los registros akáshicos. Me llevó a que yo también en Alemania estudié masajes para deportistas, antes y después las competencias. Cuando llegué tuve un trabajo que no era el que yo esperaba, pero era en un gimnasio en el que si a alguien le dolía algo me decía, ay, me duele acá. Y entonces yo con ese conocimiento lo ayudaba. Y me acuerdo que un día una persona me dice, pero me gustaría que me atiendas porque estoy con dolor. Yo digo, no, pero esto no es lo que hago. Pero me siguió insistiendo y me acuerdo que fui a la casa, la atendí y al otro día me estaban llamando 10 personas más. Entonces a veces uno piensa que es un camino y es otro. ¿Y qué me empezó a pasar? Me empezó a pasar que yo sentía el dolor. Cuando yo alivio a la gente, siento el dolor en mi cuerpo. El dolor físico y el emocional. Y bueno, ¿cómo hacía para no quedarme con ese dolor? Uno de los caminos era el deporte. Pero llegó a ser tan fuerte, era tan difícil desconectarme de ese dolor. Y un día me encuentro con una persona, ya la conocía, y le conté lo que me pasaba. Y me dice, mira, yo tengo algo que estoy transmitiendo, un conocimiento que me gustaría invitarte a participar. Yo lo tomo como el regalo de la vida porque a mí me encanta estudiar. Y por muchos años siempre hay encuentros y es como un regalo. Me ofrecen, me invitan y yo me sumerjo a la experiencia. Entonces... Bueno, pero si no tuvieras esa sensibilidad espiritual de la que hablas desde el principio, la mayoría de las cosas estas no te hubieran pasado. No me hubieran pasado. Entonces, por eso agradezco. Es natural y es esencialmente una demostración de lo que sos y de quién sos. El judaísmo te diría, nada de lo que te pasó fue casual. Sí, tal cual. Creo que lo tenés re claro a esta altura. Entonces, sí. Para, no te quiero interrumpir porque estoy apasionado con lo que estás contando. Bueno, ¿y cómo siguió? ¿Fuiste? Bueno, fui y entonces lo que ella hizo fue enseñarme a leerme los registros akáshicos. ¿Qué significa? Uno puede googlear y aparece toda la parte técnica, pero yo no quiero ir. No, yo tampoco, porque a mí me encanta contanos eso. Desde lo que vos pensás que es. Yo, me enseñó un ritual de apertura, de una lectura de oraciones y práctica.
Eso me iba a llevar años de práctica en el que tenía que tener la constancia de todos los días. Era hacer un diario de mi vida, hacer preguntas, obtener respuestas, y a cada persona le pasa diferente cómo le llegan las respuestas. A cada lector de registros akáshicos le pasa diferente. Perdón que te interrumpa, digo, ¿y en dónde se lee eso? ¿En lo que vos escribís? ¿O hay algún tipo, no sé, como en el tarot las cartas? No, en ¿O ese algún momento, elemento, algún instrumento, alguna herramienta de intermediaria? Como nos pedían que la práctica fuera escribir, tomarnos ese tiempo, porque yo creo que lo más importante es el tiempo de uno, de conectarnos en esta velocidad del diario vivir, es ese momento. Empezar con 15 minutos de práctica y yo lo que hacía era escribía. ¿Qué tenía yo para resolver? Que yo en un principio fue el tema de no quedarme con lo de las otras personas. Pero no me quedé en eso, me quedé en todas esas cosas que no le pude preguntar. Mi padre había fallecido, que no le pude preguntar a mi padre, que no entendía. Entonces fue una conversación. ¿Qué me pasa a mí? Yo es como que me hablaran y escribo, y escribo, y escribo. También se me vienen imágenes. Y muchas veces también existe, porque eso fue lo que me transmitieron. Yo al principio muchas veces tomo al pie de la letra, pero después hay mucho más. Yo lo considero una herramienta, para mí fue una herramienta y es de sanación. Cuando uno obtiene respuestas, da claridad, y esa claridad da otra cosa, a mí me da el saber dónde estoy parada y hacia dónde puedo ir. Es como pararse en un lugar y tener muchas opciones, infinitas opciones, poder mirar desde otros ángulos. ¿Vos hacés tu registro akáshico sobre vos o lo hacés sobre otros? Bueno, fueron años sobre mí, tengo cuadernos y tengo cosas increíbles, pero después aprendí a leérselo a los demás. Lo que escriben los demás, vos no escribís para otros. No es que una consulta de registros akáshicos, una consulta o sesión, se le pide a la persona, generalmente recurre gente, pensar que lo hago desde el 2003, es un montón, una vida. Hay momentos de la vida en los que uno no sabe para dónde ir o qué está pasando y quiere entender más y de repente falta esa conexión. Las personas en esos momentos de duda, lo que se les pide es que escriban preguntas. Preguntas generalmente sobre su vida, puede ser pasado, presente, futuro, cosas que quieren saber, no sobre información de los demás, sino de uno mismo. A veces entender sueños recurrentes, o hay gente que tiene esa interrogante de sus vidas pasadas, o también elecciones en el futuro, qué hacer, qué es lo que más me conviene. Entonces, las personas van con esas preguntas, yo canalizo. El canalizar es transmitir la información que me va llegando, sin ponerle mente, sin cuestionarme. Yo descubro que hay cosas que no es que esté hablando con una amiga o a un amigo y le diga, pero hace tal cosa. Hay cosas que digo y no es lo que yo haría, pero es lo que va apareciendo. Y hay cosas que para mí de repente no tienen sentido, pero si a la persona le cierra y tiene sentido, bárbaro. Hay algo más también que pasa en esa hora. La persona tiene sensaciones y hay diferentes puntos del cuerpo en los que se puede trabajar con diferentes oraciones o entrega de creencias o bloqueos, que a medida que se va trabajando eso, la persona va sintiendo alivio. Yo lo que busco, por lo menos esa es mi forma, que sea un masaje para el alma. La persona llega de una forma y sale con más información y
con el corazón expandido. Te pregunto, cuando decís oraciones, ¿son tipo mantras? No, por ejemplo, ¿son cosas preestablecidas o cosas que creas en el momento? La persona de repente siente tensión, entonces hay diferentes puntos de la mano en los que se toma contacto y yo voy canalizando o transmitiendo lo que voy sintiendo y la persona va repitiendo si lo siente, si lo va sintiendo. Pero hay cosas que me llegan que no tendría por qué saberlas. Generalmente fue increíble porque yo esto no es que yo haya dicho hago los registros y que la gente se entere. No, siempre fue el boca a boca y llegaban personas que no conocía. Siempre llegan cuando están en... Vos lo dijiste, Sí. creo, al pasar, pero yo quiero retomarlo porque me Sí, parece sí. importante. ¿Nunca llegó alguien que te diga, estoy re bien y quiero hacer un registro akáshico? No. O siempre es en algún momento de... Sí, sí. Porque es interesante ahí un punto, digamos, yo trabajo mucho la mística desde Sí. la cábala y enseño y estudio mucho y el judaísmo habla mucho de esa huella indeleble que nosotros tenemos adentro y que el caos no es un estadio que debe ser reparado, por eso quiero escucharte, porque somos seres de caos, el mundo fue creado desde el caos para la tradición judía y nosotros a veces tratamos de ordenar el caos erróneamente en vez de tratar de generar esa tranquilidad. Viste que el caos a veces te Sí, sí, genera sí, sí. tensión. Entonces, si dejamos de lado la tensión y nos relajamos a vivir el caos, quizás es como un nuevo punto de partida. Entonces digo, Comparto la idea tuya totalmente. es ordenarle la vida a la gente, es darle herramientas para que ordene su vida. ¿Qué es lo que te da satisfacción al final Darle herramientas, ver que una de un persona encuentro? se va con no solo enfocada en un punto, sino que puede ver esa misma situación de diferentes maneras y con esas infinitas posibilidades de solución. Todo esto que te transmito es algo que lo hice por muchos años, pero a mí se me sumó muchísimas cosas más que hicieron que yo también tuviera otra mirada y que me cuestionara y que lo empezara a hacer de otra forma también, porque no quería y no quiero que la gente se vaya solo con la información que yo le pueda transmitir, sino que vaya hacia adentro, se reencuentre con su corazón y con su verdad, y que realmente diga ese convencimiento, pero que no se lo doy yo, pero ahí se le suman muchas otras cosas que aprendí y que tienen que ver con esto que transmitiste del caos, porque tuve también la vivencia de estar en cárcel y decir, trabajo en cárcel, y decir, wow, yo estaba en la búsqueda. Y acá estoy encontrando la verdadera espiritualidad en donde en un segundo es la vida o la muerte y depende de las decisiones de uno, porque hay peligro. Y que no alcanza con el decir, yo vengo con esto. No, es rápido y no sirve solo la información, es la acción y esa rapidez de acción. Y esa rapidez de acción que puede cambiar en un segundo tu vida, pero de la mano de la paz. ¿Cómo se hace para estar en paz en un momento de violencia? Y ahí llegué y ahí dije, wow, ahora sí. Ahora sí estoy entendiendo diferente. Y eso también me hizo cuestionar lo que te decía de no siento que la persona se vaya con solo la información, sino que la trabaje, que trabaje lo que va a accionar. Y ahí es donde volvemos al principio en el que yo te hablaba del consciente y el inconsciente. Hay ejercicios, esto también me lo dio el entrenamiento mental, la educación física, poder trabajar en ese momento cosas que no nos animamos a enfrentar
pero que la persona tenga esa vivencia en ese espacio cuidado en el que puedo estar acompañando. Y te Sí. pregunto, digo, tenés más de 20 años de recorrido en esto. ¿La espiritualidad es contextual? O sea, ¿es distinta la espiritualidad humana en un ser que está en una cárcel o alguien que viene a una consulta contigo, digo, desde un contexto vulnerable o desde una desventaja o alguien no sé, que vive bien, alguien que quiere solucionar un problema en su vida de pareja o de familia? O sea, ¿hay algo del contexto o la espiritualidad es siempre igual y que es otra cosa lo que cambia? No sé cómo lo viste en estos años de tu vida. No sé si es una pregunta fácil, pero... No, Porque si me la preguntaras a mí, no sé si tengo la respuesta, no, pero... me encanta, porque me encanta, porque eso es lo que defiendo, lo que busco comunicar. Eso es lo que busco comunicar todo el tiempo, porque los seres humanos, digo, la conexión, yo cuando trabajo en cárcel, somos iguales. A mí el estudio me dio herramientas, pero no me coloca en un lugar más arriba. Yo siento de igual a igual y yo también aprendo. No me siento desde un lugar en el que acá estoy yo, voy a escuchar. No, porque siento que la riqueza de la escuela de la vida, y para mí la cárcel fue mi escuela de la vida, en espiritualidad y en humanidad. Y yo aprendo todos los días. Y, y es eso, ¿quién soy yo para establecer una diferencia? Por eso los registros akáshicos yo lo tomo como una herramienta de sanación. A mí no me coloca ni más arriba ni más abajo. Es de igual a igual, pero la fuente es Dios. Magalí, muchas gracias por este ratito. Realmente nos llevaste por caminos muy profundos de pensamiento, de espiritualidad. Usaste una palabra sobre el final que la habías usado ya antes, la idea de la sanación. O sea, tratar de estar en un lugar, en un espacio temporal, espacial mejor y sentir que todos tenemos algo para enseñar, algo para aprender, algo para compartir, algo para dar, algo para recibir y que eso es lo que nos hermana y nos permite seguir siendo buscadores espirituales. Muchas gracias por este ratito, muchas gracias por estar en nuestro espacio de Kabbalah Undercover.